la enfermedad, el fármaco, el estado de salud, las preferencias que tiene el paciente. ¿No? Con un ampolletazo se me quita todo. Pero hay que ver si el ampolletazo es verdad o no, que le quita todo. Le alivia de repente, pero no le quita todo y queda curado. Una sola dosis de penicilina con, ¿cómo es? Penicilina con prednisona y con no me acuerdo qué más. 3 en 1 para la garganta. El antibiótico tiene que tener un tiempo de administración, si no el germen aprende a ser resistente. Entonces, hay que tomar una serie de conceptos para eso. Las vías de administración serán todas aquellas vías o rutas que vamos a administrar un fármaco para que ingrese a la economía corporal y llegue a su lugar blanco o destino. Me explico. Yo hoy día de la mañana he estado en el hospital militar. Entonces, para venir, agarré mi Waze y vi el tránsito. Y dije, no, el tránsito más rápido está por la Javier Prado. Pico placa, no hay problema. ¿No es cierto? Entonces me vine por él. Igual, tenemos que ver qué características nos dan en qué momento para poder elegir un fármaco. Puede ser que lo consumamos una vía inmediata o mediata, o que ingrese pues de frente a la circulación sanguínea, que evitaremos los pasos de absorción. Entonces, podemos, a través de la introducción, a través de una jeringa, en los diferentes tejidos, una vía parenteral para introducir el fármaco, que si va a un tejido y luego se absorbe, o va directamente a la sangre, o va directamente al lugar que queramos aplicar. Una anestesia raquídea, por ejemplo. O puede ser una vía de absorción. Un parche, pongamos, de estrógenos como terapia de reemplazo hormonal. ¿No? O un Norplan, un implante transdérmico para la anticoncepción. Tiene que liberarse el fármaco y absorberse. Una vía de absorción inmediata. Y todos los pacientes tenemos que considerar cuál es su universo, su estado de salud, para poder determinar qué vía vamos a utilizar. Los tres casos tienen un problema gástrico, pero de diferente gravedad e intensidad. Caso número 1, varón de 55 años, con dolor en epigastrio, y que en la endoscopía que le hace la doctora Gargulevich en el Policlínico Peruano Japonés, o sea, mi hermana, ¿no? Le hace y le dice con signos erosivos inflamatorios. Conclusión, gastritis. Paciente, le receto su omeprazol y se acabó. Paciente tome, señor va a tomar su omeprazol, 20 miligramos, una tableta en ayunas todos los días por 15 días. Che. Pero este mismo paciente de 55 años viene con un síndrome doloroso insoportable. Se está retorciendo de dolor, ¿no? Antecedente, con su endoscopía de hace un par de meses, gastritis. Entonces, ¿qué tan rápido debo actuar? Debo considerar y evaluar su estado de salud general, ¿no? Para ponerle a. Pero este mismo paciente demoró en venir, pero ya vino hipotenso, chocado. Si sigue chocado se muere. Está despierto, pero está con hemorragia digestiva activa, está vomitando sangre y sangre por el recto. Señor, tome su pastillita. No sirve, papá. Acá, vía, le pasan volumen. Si ha bajado demasiado el hematocrito, hay que pasarle sangre, paquete globular, la vía para tratar de pasar cristaloides para subir presión, y hay que ponerle el omeprazol por vía endovenosa. Y de repente pasar una sonda nasogástrica para poner agua helada, para que produzca vasoespasmo a nivel de la mucosa intestinal para que deje de sangrar. Entonces, las tres casos, acá vía oral de cajón, acá vía parenteral de cajón,
Y acá tendré que evaluar al paciente. Mismo paciente. Agitación psicomotriz. De repente conté esta historia antes. Estaba de guardia, residente en el hospital militar en emergencia. De repente, doctor, se va de comisión a traer un paciente. Subo a la ambulancia, me llegan a Chorrillos. Era un tipo que estaba agresivo. Chiquito como yo. Pero no era gordito como yo. Era así. ¿No? ¿Cómo se llaman estos de guerra, no? Puro. Comando. Había estado en zona de emergencia. Y se había pasado de pepas. Toma tu pastillita para que te tranquilices. A ver, abre la boquita, papito. Mire, señor, ¿usted lo va a distraer? Tú te tiras a las piernas y lo tiras al piso, al chofer y al enfermero. Al piso. Y yo, la aguja por donde caiga. Esa fue la estrategia. O sea, cuerpo a cuerpo, estaría hospitalizado yo todavía. El paciente está. El otro día me llama una técnica por su casa, su mamita, presión 200 con 100. Y la señora, tú llegabas al cuarto y la señora estaba al fondo y escuchabas su respiración agitada. Pero la señora estaba. Eso no era sueño, estaba en sopor profundo, estaba en precoma. Solamente respondía a estímulos dolorosos. Llévate al hospital. O sea, acá yo no puedo dar de nada para controlar. Le puedo controlar la presión de repente, pero la señora hay que ponerle líquidos parenterales, hay que ponerle el antibiótico parenteral porque parece tener una neumonía, etc. No puede hacer mucho acá. Hay que pasarle una sonda nasogástrica para que no se aspire, etc. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Está lúcido o no está lúcido? Veo ahí una niña pequeña. A los niños no le vamos a recetar inyecciones, salvo que sea estrictamente necesaria una vacuna. Pero, a ver, démosle una suspensión, esos jarabes densos, espesos. Mi hija me vomitó. No, y mi hija prefirió aprender a tomar pastillas que tomar ese jarabe. Así elegimos la vía de administración. Y para eso debemos conocer la bondad y la rapidez y la característica de cada vía. Las vías inmediatas que tienen que atravesar la piel a través de una punción, o sea, la intradérmica, subcutánea, muscular, intravascular, que puede ser intravenosa, intraarterial, intracardíaca, la intraperitoneal, la intrapleural, articular, intraósea, intrarraquídea, intraneural. Y las vías mediatas o directas, como la vía oral, la sublingual, la rectal, la respiratoria, la dérmica, la genitourinaria, la conjuntival o la óptica. Vamos a tratar de desarrollarlas. La vía oral es la más sencilla, pero para esto necesitamos, número 1, que el paciente esté despierto. Número 2, que el paciente colabore. Número 3, que no tenga intolerancia gástrica. Puede estar consciente, puede colaborar, pero el tipo está vomita y vomita y vomita. No le vamos a dar algo por la vía oral. Primero le tenemos que quitar los vómitos. Y no digo náuseas, digo vómitos. La vía oral es el ingreso de tabletas, cápsulas, grajeas, jarabes, suspensiones. Por acá ingresa el fármaco. Pero este fármaco va a ser generalmente absorbido a nivel de la mucosa intestinal o del estómago. O de repente no va a ser absorbido. Porque se van a dar los dos casos. Vamos a ver. Yo tengo dolor, administro un analgésico, cualquiera AINES. La pastilla tiene que absorberse para quitarme el dolor articular. Hoy día me toca jugar fútbol en la noche y mañana seguramente me va a doler las patadas o las caídas, etc. Mañana voy a tomarme analgésico.
Ese analgésico se absorbe generalmente en la primera o segunda porción del duodeno. Muy bien. Pero, por el apuro, no tengo tiempo de almorzar como hoy día, ¿no? He desayunado mal, tomé el analgésico y me produjo gastritis, me comenzó a fastidiar el estómago, me arde, ¿no? No tengo esomeprazol a la mano y tengo bismuto, subcitrato de bismuto. Mastico mi pastillita de subcitrato de bismuto, pero el subcitrato de bismuto no tiene por acción absorberse para inhibir la secreción gástrica, sino más bien de neutralizar el pH del estómago a nivel local. La idea es que no se absorba. La idea es que no se absorba. Entonces el fármaco yo puedo querer que se absorba o no cuando lo administro por vía oral. Si se absorberá a nivel del estómago. Productos que yo no quiero que se absorban, por ejemplo, el sucralfato para que actúe a nivel de la úlcera gastrointestinal formando una película protegiendo la úlcera para que no sangre. Las sales, los antiácidos para que neutralicen el pH gástrico. De repente el paciente le van a hacer una colonoscopía y utilizo una sustancia para preparar el colon, ¿no? Para que el paciente pueda hacerse una endoscopía y ver, ¿no? Todas las estructuras. Entonces necesito una limpieza. El paciente toma líquidos claros y toma unos laxantes osmóticos. La idea es que no se absorban, sino que jalen agua y que toda esa cochinada la boten. Todos esos detritos sean eliminados. La idea es que no se absorban. Entonces, querré que se absorban, y generalmente la absorción es a nivel del intestino, primera y segunda porción es donde la mayor, primera y segunda porción del duodeno es la mayor absorción. Y la absorción generalmente suele ser por difusión pasiva. Algunos casos se dan por mecanismos activos, con gasto energético, pero muchas veces es por diferencia de concentraciones nada más. Pasará del polo intestinal al polo vascular. Cuando tienen una buena absorción, ¿qué fármacos tienen una buena absorción? Los ácidos débiles, las sustancias muy liposolubles. Los ácidos débiles por su pH atraviesan las membranas más fácilmente, y los liposolubles pues atraviesan las membranas que son lípidos por esta característica. Las bases con pK mayor de 5 casi no se absorben, ¿no? Por ejemplo, recuerdan el caso famoso de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86, que la enfermera lo saca en la membrana. Le detectaron efedrina, estimulante, ¿no? Pero la efedrina tiene un pK alto, no se absorbe bien por la mucosa intestinal. Entonces, o le damos una concentración muy alta para que se absorba, o utilizamos otras vías, que generalmente son las vías inhalatorias para la administración de la efedrina. La mayoría de fármacos suelen ser bases y se absorben mejor en medios básicos como el intestino. Lo que quiere decir que para llegar a este medio, la base, si se libera a nivel del estómago, el pH es ácido, puede ser destruido o desnaturalizado. Las hormonas tipo insulina, por ejemplo, no pueden administrarse por vía oral, porque el pH del estómago las desnaturaliza por ser proteínas. Por ejemplo, los aminoglucósidos llegan al pH del estómago y no lo atraviesan, porque el pH del estómago lo destruye. Los aminoglucósidos antibióticos que se administran única y exclusivamente por vía parenteral, intramuscular o endovenosa. Entonces, estas bases deberán tener una protección que se liberará a nivel intestinal para poder ser absorbida, porque el intestino ya pues se agrega las secreciones intestinales, las sales biliares, y el pH ácido del estómago cambia. La absorción intestinal está determinada, primero, porque el intestino delgado es grande, y además tiene las invaginaciones, las vellosidades intestinales, que hace que la superficie sea mucho más grande todavía. Y que estas permiten fácilmente la difusión de las sustancias.
y que además están ricamente vascularizados. Entonces, por eso el intestino, sobre todo el duodeno, es el lugar ideal para la absorción de fármacos y de nutrientes. Las sales biliares favorecerán la absorción de sustancias de características grasosas, como algunas vitaminas del complejo ADEK. Son las famosas vitaminas liposolubles, que en presencia de secreciones de las sales biliares se absorberán mejor. ¿Cómo hago yo para que hagan sales biliares? Pues fácil. Comete un chicharroncito. Me refiero, come alimentos grasosos. Las sales biliares se liberan cuando uno come grasas. Los monosacáridos, las bases púricas, pirimidínicas, los aminoácidos, el sodio, atraviesan la glucosa intestinal por transporte activo. Hay compuestos insolubles o poco ionizados como los aminoglucósidos, la tubocuranina, las tetraciclinas que no se absorben bien, que no se absorben a nivel intestino. Ya les había adelantado algo de eso. Los medicamentos polipeptídicos, ¿no? Proteicos, ¿no? Son hidrolizados por los jugos pancreáticos. Y aquí tenemos la insulina o la vasopresina. La vasopresina la utilizamos por vía inhalatoria o por vía endovenosa, y la insulina por vía subcutánea o por vía endovenosa. Aquel paciente diabético que no controla sus glicemias con metformina, etibentamina o cualquier hipoglicemiante oral, ¿no? Y anda con glucosas superiores a 200 y de repente tiene algunos otros factores malos, este paciente habrá que inyectarle insulina. Si está muy grave, por vía endovenosa, y si no, el paciente se la inyectará por vía subcutánea. En ocasiones, la administración de fármacos busca el efecto a nivel del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, los antiácidos, el succinerato de bismuto, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio. Por ejemplo, laxantes, ¿no? Con la idea de producir un incremento en las deposiciones, porque el paciente está impactado, porque no hace deposiciones, porque está constipado, o porque van a hacer un procedimiento diagnóstico tipo colonoscopía. El epitelio tenemos la vía sublingual. En la vía sublingual yo no pretendo que el paciente pase los medicamentos, sino a nivel debajo de la mucosa. Ustedes recuerdan, pasa una vena chiquita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa vena? Uy, no han llevado. El doctor Moscoya no está, ¿no? Si no, lo llamo para decirle que no se acuerda. La ranina. No renina, no, ranina. Pasa por debajo de la lengua. La venita ahí, si se ve. Entonces se coloca, y este epitelio de la boca permite que ciertos fármacos la atraviesen. Es una zona muy vascularizada, puede utilizarse gotas o puede utilizarse tabletas. Por ejemplo, ¿no? Esto, una vez que se absorbe acá, pasa por drena directamente a la vena cava superior y llega a su distribución rápidamente a nivel del organismo. Su absorción suele ser por difusión pasiva y es rápida. El pH de la saliva permite que los ácidos se absorban bastante bien, suelen ser ácidos débiles. Y por ejemplo, ustedes han visto en las diferentes series de televisión que se utilizan las mucosas para el consumo de cocaína, sea la mucosa olfatoria, la mucosa oral o incluso las mucosas genitales. Se utilizan para consumir cocaína. Y lo mismo sucede con la mucosa oral. Cuando prueban la cocaína, se la untan los policías, por ejemplo, en la boca, ¿no? La nicotina. Existía el hábito de consumir, o lo que chachan coca, ¿no? Lo que chachan coca, los chachadores del Perú, del atún. La nicotina
Antiguamente se mascaba la nicotina, la hoja del tabaco. Ahora hay caramelos o chicles para combatir el hábito de fumar. Que la idea es que con mínimas concentraciones en el tabaco se vaya quitando el hábito de fumar y gradualmente ir bajando la dosis. También es útil para sustancias liposolubles como la nitroglicerina. Aquel paciente que tiene un dolor de pecho intenso y es un infarto, o tiene un dolor de pecho y es una angina de pecho porque la arteria coronaria está parcialmente obstruida. Entonces usamos nitroglicerina o Isorbide para estos temas. Se produce vasoespasmo, mejora el flujo coronario y por lo tanto el dolor se alivia, ¿no? Cuando el paciente llega a la emergencia con dolor precordial típico, cambios electrocardiográficos, la presión es adecuada, le ponemos Isorbide para quitarles el dolor. Pero mis pacientes en la consulta, cuando son anginosos crónicos, tienen una prueba de esfuerzo positiva para isquemia y les receto de nitroglicerina o Isorbide. Esto lo vas a tener en tu bolsillo, es tu salvavidas. Tú entras a la ducha y al costado de la ducha pones la pastilla. ¿No saben en qué momento le va a venir? Hay gente que nunca lo usa y hay gente que lo utiliza 3 o 4 veces al día, a pesar de su tratamiento convencional. Pero habrá y existirá fármacos que no se absorben por la vía oral y nosotros sí jugamos con la mente de los pacientes. Paciente hipertenso, viene a la emergencia, ¿no? Está con la presión alta, doctor. Ya le hemos puesto un captopril sublingual. O no sabe, o no ha leído, o tiene un CI borderline. El captopril no se absorbe por la vía oral. No se absorbe por la vía oral. Tiempo de inicio de acción, 1 hora. Tiempo de inicio de acción de la administración por la vía oral, 1 hora. Por la vía sublingual, 1 hora. Pero el paciente, ustedes le muelen la pastillita y se la ponen debajo de la lengua y el paciente sonríe. Ya me siento mejor, doctor. Esta pastilla es maravillosa, le dicen ustedes. 15 minutos más y le baja. Placebo. Lo que ustedes le han transmitido al paciente, el paciente se sintió. O sea, Dios y ustedes. Pero el captopril no se absorbe por la boca. Doctor, ¿me la pongo entera o molida? No sé, señora, si usted quiere, esnífela, pero no le va a bajar la presión. ¿Ya? Pero sí jugamos con la mente del paciente. Si yo veo un paciente muy ansioso, señora, esta pastillita le vamos a poner 2 pastillitas para que le baje rápido, ¿ya? Miren, con esto se va a sentir maravilloso, va a sentir como le pasa el dolor de cabeza, va a pagar sus cuentas y todo. Abre la boquita. ¿Ya? Listo, el exorcismo completado. La vía rectal. Mientras no sea el supositorio de marca brasileños o más grande del mundo, no hay problema. Pero esta vía es fastidiosa y es incómoda. Pero la podemos utilizar para personas que no podemos utilizar la vía oral. Los niños botan los jarabes, botan las pastillas, botan las gotas. A ver, hijito, abre la boca, lo tienes ahí media hora y tienen el jarabe ahí todavía. Le tapan la naricita para que pase. El jarabe sigue ahí. Debe ser hámster, porque tienen algo en que lo guardan ahí, que nosotros todavía anatómicamente no lo hemos descubierto. Entonces, a ver, papito, boca abajo, potito y le cierras el potito ahí. Le dejas el supositorio. Pero el supositorio para que se absorba no es que lo pones ahí. El supositorio para que se absorba, porque la ampolla rectal está lleno de materia fecal, de popó de bebé, ¿no es cierto? Entonces, el supositorio debe ir hacia la pared
Debemos dejarlo pegado a la pared para que se absorba en la mucosa. Si es un analgésico, un antipirético, un antibiótico. Pero de repente es supositorio de glicerina, porque no hace varios días. Entonces la cosa ya cambia. La idea es ahí que la glicerina se disuelva, unte la materia fecal y la materia fecal tenga tendencia a salir. Entonces la vía rectal yo puedo querer que se absorba, en cuyo caso tenemos que tener cuidado dónde se coloca. Y una vez colocado, porque el niño cuando siente algo ahí va a querer botarlo. Entonces hay que ajustar potito. ¿No es cierto? Ahí ajustan el potito un rato. ¿O me equivoco? Es así, ¿no es cierto? Absorción que es irregular e incompleta por la presencia de la materia fecal. Entonces la respuesta no necesariamente va a ser la que esperamos. No es la respuesta igual que la vía oral. La respuesta no es igual que la vía oral. Porque además tendrá un paso hepático igual que la otra y no sabemos qué cantidad se va a absorber hoy. Las venas hemorroidales superiores drenarán al sistema porta y las inferiores al sistema cava. Entonces tiene paso hepático en un porcentaje que va a variar de acuerdo a qué parte del recto sea la que ha absorbido o no. La administración de fármacos por la vía rectal, podremos administrar fármacos que irritan la mucosa gástrica, ¿no? O que son destruidos por el pH o por las enzimas digestivas o que tienen mal olor. Y es muy útil en niños o en pacientes inconscientes que no pueden colaborar, en pacientes estreñidos, como les decía, para ayudarlos, un laxante, un enema evacuante, un supositorio de glicerina. Luego viene la vía respiratoria, y por vía respiratoria nos referimos al árbol bronquial, no a la nariz, que es otra vía diferente, a la vía nasal, no, la vía respiratoria. Uso local o sistémico. Uso local, por ejemplo, el asma bronquial, sea nebulizaciones o sean los sprays. Dicho sea de paso, el spray tiene que saberse utilizar, no como ese chiste en Facebook. Señora, ¿cómo utiliza el aerosol para su asma? Que no le hacía efecto. Coge el spray y se lo echa. Hay que saberlo usar. Una señora paciente me dijo, doctor, yo me aplico el spray 20 veces al día. El spray me dura menos de una semana, no controlo mi asma. Señora, ¿cómo usa? No, mamá. Retroceda. Se agita. Toma este aire, bota todo. Boca. Sellado. Sellada la boca con el tubito. Si están en casa, con aerocámara. Si están en la calle, directo. 1, 2 sprays y usted inhala. Llena el tórax completamente y mantiene la respiración durante 10 segundos. 1, 2, 3, cuenta usted hasta 10. Y luego exhala por la nariz lentamente. Esa es la técnica correcta. Dejó de utilizar 20 veces al día y el spray le duraba 2 meses. Entonces, ¿cómo utilizamos? La absorción es rápida por la gran superficie que posee la mucosa del tracto respiratorio. Cuando nosotros administramos para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica un bromuro de hipatropio o para el asma bronquial un broncodilatador beta agonista tipo el salbutamol o el salmeterol, por ejemplo, la acción será local. Llega al bronquio y lo dilata. Llega al bronquio y lo dilata. El corticoide vía oral en el asma bronquial llega al bronquio e inhibe las interleuquinas, los leucotrienos y toda esta parafernalia. Actúa a nivel local. Pero a nivel sistémico, doctor, bueno, los alvéolos termina una rica red capilar arteriovenosa que va a producirse el intercambio oxígeno-dióxido de carbono de manera dinámica, ¿no? Y pasa el oxígeno a la sangre y sale el dióxido de carbono. Esta vía es, por ejemplo, muy utilizada
para los anestésicos volátiles. El anestésico volátil atravesará esta vía, por lo cual es importante su coeficiente de absorción a nivel del hidrofluoro alveolar. Según lo que me contó un anestesiólogo que dice saber de anestesiología, debe ser porque le cumplió ese sentido. Pero se absorbe, llega a la sangre y por su gran afinidad llega al cerebro y va a bloquear el cerebro y va a producir anestesia local. O sea, puede ser sistémico también el efecto. ¿Qué cosa es lo que yo busco? Muy bien. Y se absorben como generalmente son gases, 99.99%, o son líquidos volátiles que se transforman en gases, como el caso del alotano, fluorano, ¿no?, que se puede utilizar, o el cloroformo que se utilizaba antiguamente. La velocidad de absorción dependerá de la concentración del aire inspirado, la frecuencia respiratoria, la perfusión pulmonar y la solubilidad. Los líquidos se utilizarán en nebulización. El paciente viene de emergencia, 5 gotitas de salbutamol en agüita, le aplican oxígeno, se volatiliza y eso es absorbido, ¿no? El mismo salbutamol en spray, que son microgotitas de líquido, pasan a la vía respiratoria y se absorbe. El óxido nítrico, ¿no?, es un anestésico, es un gas. El oxígeno es un gas que se utiliza por estas vías. Los sólidos serán aerosoles, por ejemplo el cromoglicato de sodio para el caso del asma bronquial. Inconveniente: imposible regular la dosis exacta, las molestias o la irritación que pueden provocar. El paciente que utilizaba cada rato mal tenía taquicardia como reacción adversa medicamentosa por la alta dosis que utilizaba y de manera incorrecta. La vía respiratoria, no solamente la baja, sino la alta, la mucosa rinofaringea, la vía nasal, ¿no?, uso local, como es el caso de antisépticos, antiinflamatorios, oxitocina, vasopresina o fármacos vasoconstrictores. Aquel paciente, por ejemplo, que tiene rinitis alérgica o rinitis vasomotora, anda congestionado todo el día con la naricita y ya el tipo ya está cansado de tomar pastillas y anda borracho todo el día. Entonces le recetan su spray nasal, ¿no? Le sacan el spray. Tú estás en la modernidad, la coca ahora te la venden así. No, es spray de efedrina o es spray de algún beta agonista con acción vasoconstrictora que va a disminuir la congestión nasal. También se pueden utilizar corticoides nasales por esta vía. Y lo último que estaban probando, que ojalá que ya salga, era la insulina inhalatoria. Y se acabó la jeringa y se acabó la ampolla permanente para los pacientes insulino requirientes. Ojalá. La vía dérmica. Y acá pasamos desde la parte cosmética, las cremitas, que la idea no es que se absorban, sino que sean más hermosas de lo que normalmente son todas las gamas, ¿no?, sino que además utilizamos para la administración de fármacos de diferentes. Y en esta vía podremos querer que se absorba o no. La terapéutica local dermatológica, generalmente queremos que actúe a nivel local. Algunas para corregir imperfecciones, hay estas cremas para el acné, por ejemplo, pues del color de la piel, o fotoprotectores para evitar fotosensibilidad, problemas en el acné tipo rosácea, etc. Hay que poner fotoprotectores. Hay polvos para damas, cosméticos con protección UV, ¿no? Entonces, la línea dermatológica. Tenemos también fármacos para esto. Infecciones dérmicas. Las infecciones dérmicas muy frecuentes son, por ejemplo, los hongos de diferentes tipos. Y será diferente pues un hongo de la cara a un hongo de la tinea crudis a un hongo de la tinea pedis. Son totalmente diferentes. Pero en los tres casos puedo utilizar cremas. En los tres casos puedo utilizar cremas para esto. Y la idea es de que actúen a nivel local y que no se absorban.
Existirán complejos como algunas hormonas que pueden absorberse. Qué horrible horror. Que pueden absorberse. Les decía, por ejemplo, los preparados de estrógenos en la terapia de reemplazo hormonal. Se colocan parches en vez de que la persona tome pastillas todos los días. Se pueden utilizar, por ejemplo, parches de nicotina como terapia de reemplazo en el tratamiento del tabaquismo. Se puede utilizar, por ejemplo, la nitroglicerina en parche para el tratamiento de la angina vasoespástica. Entonces, los compuestos que van a absorberse por esta vía tienen que ser liposolubles. La inflamación, la temperatura, la circulación sanguínea cutánea pueden aumentar o disminuir la absorción. Temperaturas muy altas o muy bajas disminuyen la absorción de los medicamentos. Una zona inflamada puede no permitir una buena absorción del medicamento. Es una vía de absorción lenta sostenida para los nitratos, la clonidina, la iscopolamina, los parches de nicotina, los estrógenos. Ventaja para estos es que evita el primer paso hepático. Cuando una paciente, una dama, toma estrógenos, se absorberá en el intestino y el intestino delgado, su circulación drena al hígado. Entonces ahí parte del medicamento se metaboliza. En cambio en esta vía pasa a la sangre y no tiene un primer paso hepático. Evita el primer paso hepático. Las concentraciones plasmáticas suelen ser constantes. No va a haber de que se absorbe más o menos porque se ingirió con o sin alimentos o con tal tipo de alimentos. Permite interrumpir la absorción. Me cayó mal en la nitroglicerina, doctor, comencé con un dolor de cabeza. ¡Guau! Sacas el parche, muerto el perro, se acabó la rabia. Mejora la adhesión al tratamiento. Yo tengo pacientes que toman 20 medicinas en la mañana. Toman para el riñón, para la diabetes, para el colesterol, para el corazón, para la presión, para el ácido úrico, y toma una para que neutralice el efecto de todas las demás. Agarra, bajó, comía 3 panes antes, ahora come un pan y 20 pastillas. Entonces, si ustedes le quitan un medicamento por un parchecito, en vez de que tome 3 pastillas al día, le ponen un parche, es 3 pastillas menos para un paciente con polifarmacia. Y eso hace que el paciente tenga una mejor adhesión al tratamiento. La vía genitourinaria. Generalmente la vía genital, tanto en el urinaria, tanto en el varón como en la mujer, no se utiliza propiamente, pero sí se llama. Se utiliza la vía genital propiamente. Y sobre todo en las damas, ¿no? En las damas se pueden utilizar espermaticidas, antibióticos para las infecciones vaginales, anticonceptivos, ¿no? Terapia de reemplazo hormonal, en las mujeres posmenopáusicas, lubricantes, y todo esto para que actúe localmente. Todo esto para que actúe localmente, excepto la terapia de reemplazo hormonal, que aparte de tener un efecto local, hidratar esta zona, mejorar la elasticidad, permitir que las relaciones sexuales sean menos dolorosas en esta etapa de la vida, porque la sequedad de la mucosa va a hacer que las relaciones puedan haber dolor, se va a absorber y va a mejorar los síntomas sistémicos que puede tener la dama. La vía conjuntival. ¿Quién no ha ido a la piscina en verano y al día siguiente el ojo hay que despegarlo, ¿no? Se sacan así un tofu, ¿no? Verde. Entonces, las infecciones a nivel del ojo o los diferentes tratamientos oftalmológicos que podemos administrar en la vía oftalmológica. Y es porque el epitelio es vascularizado o porque queremos que el fármaco actúe localmente. En una conjuntivitis yo no pretendo que se absorba. El antibiótico sea gentamicina, sea cloranfenicol, sea ciprofloxacina. No pretendo que se absorba. O aquellos jóvenes que el día domingo están con sus lentes oscuros, ¿no? A veces sacan su botita, ojo blanco, ¿cierto?
Entonces, hay descongestionantes oculares, ¿no?, como la oxolamina para estos temas. Pero existe, por ejemplo, el glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular. Cuando aumenta la presión del tono ocular, el ojo presiona la presión, valga la redundancia de lo que digo, hacia el fondo, hacia la retina. Y cuando se comprime la retina, que es una capa de neuronas que capta la percepción de las imágenes y la transmite al cerebro, al comprimirla, la mata. Y se produce ceguera irreversible en el glaucoma. Entonces, a ese paciente hay que permitir de que es bajar esa presión intraocular. ¿Qué utilizamos? Beta bloqueadores, como el caso del timolol, en gotas, para que se absorba hacia el fondo del ojo ya. Pero cuando el paciente, el viejito, tiene pues un volumen de distribución diferente, tiene menos agua, el riñón no funciona bien, el hígado no funciona igual, esa gotita se absorbe de la sangre también. Y yo he tenido hasta 4 pacientes que con gotas oftalmológicas presentaron bloqueo aurículo-ventricular y casi le pusimos marcapaso. Suspendimos todo, subió la frecuencia cardíaca, salió del bloqueo, ¿no? Pero a las finales evaluamos si era costo-beneficio porque el paciente teníamos que salvarle la vista. ¿Qué hacemos? Se evaluó si tenía enfermedad del sistema de conducción y en 3 de ellos se prefirió poner marcapaso y ya podían utilizar sus gotas tranquilos. Las soluciones deben ser neutras e isotónicas para no irritarlo. Neutras e isotónicas. Porque ¿qué pasa si yo pongo un ácido y le hace un huequito a la córnea? Va a doler, se va a infectar y se van a acordar de su familia. Pueden producir cierta absorción sistémica y serán parte de los efectos indeseados. Las vías intradérmicas, ya comenzamos con las vías parenterales. ¿De tiempo ya voy, no? Estamos bien. Volúmenes muy pequeños, porque es debajo de la piel nomás. La hojita número 25-26 se introduce el bisel de la aguja prácticamente y se utiliza para colocar muy pequeñas soluciones. La absorción no es la idea que se absorba, la idea es que quede ahí. Y sirve generalmente para fines diagnósticos, histamina, tuberculina, extractos antigénicos, para poder evaluar si es que hay algún problema de reactividad, alguna sustancia. Los alergistas utilizan mucho esto. La vía subcutánea es un poquito más profunda, ya no es 20 grados, ya es 30 grados y llega al celular subcutáneo, de ahí el nombre, ¿no? Llega al celular subcutáneo que ya está vascularizado y que ya permite una absorción y al haber más espacio permite que se administren mayores volúmenes. Puede utilizarse el celular subcutáneo del brazo, del muslo, de la cara anterior del abdomen, por ejemplo. Y la idea es que a través de este espacio se absorba hacia el tejido. Por ejemplo, ¿qué administramos acá? La insulina. Por ejemplo, ¿qué administramos acá? Las heparinas de bajo peso molecular para anticoagular a los pacientes en el infarto agudo del miocardio, en la tromboembolia pulmonar, en la trombosis venosa. ¿Qué utilizamos acá? Por ejemplo, los estrógenos subcutáneos, en el caso de la anticoncepción, en los implantes subcutáneos, para el tratamiento de anticoncepción de 2, 3, 4 años. La absorción será de manera permanente y constante. Las soluciones deben ser neutras o isotónicas nuevamente para no producir irritación, dolor ni necrosis. Cuando utilizamos heparinas, no es que haya necrosis, sino de que aparecerán moretones porque la heparina es un anticoagulante y es parte del efecto que esperamos que ocurra, que es diferente a la necrosis, que se produzca muerte tisular y por lo tanto el tejido se ponga negro y luego se comience a esfacelar y a caer. Las soluciones oleosas pueden producir abscesos. No es ideal para esta vía.
y su absorción, su efecto es más lento que una vía endovenosa, ni que hablar, pero es más lento que la vía intramuscular, que podría tener cierta equivalencia. Esta vía, por ejemplo, en el paciente con una reacción alérgica medicamentosa grave, hace un shock anafiláctico o un edema angioneurótico, el paciente va a hacer edema de glotis y potencialmente puede morirse. Por esta vía podemos colocar, por ejemplo, la adrenalina subcutánea y el paciente saldrá rápidamente de la crisis y nos permitirá utilizar ya con tranquilidad un antihistamínico, un corticosteroide. Pero cuando el paciente está ya prácticamente no respira, la adrenalina por vía subcutánea. El paciente llega en paro cardiorrespiratorio, no tenemos vía. La enfermera todavía es una enfermera bisoña, joven, linda pero muy joven. Entonces no la vamos a ver si no le decimos ponle por vía subcutánea porque no logra canalizar una vía de repente. La vía subcutánea, la absorción es lenta pero es constante. Creo que retrocedí. Existe forma de depósito, ya hemos hablado de los estrógenos subcutáneos. Y luego viene la vía intramuscular, ¿no? Acá yo recuerdo mucho a un amigo, cardiólogo recontra tigre, pero nunca ponía ni siquiera una vía central, él indicaba. Y llegó una chica simpaticísima, modelito, bella la muchacha. Le quitó a la enfermera la polla y él puso la intramuscular.